Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de juncotic.com. En esta oportunidad vamos a hablar de GNU Linux en general. No vamos a introducir conceptos técnicos puntuales sobre archivos de configuración, aplicaciones, servicios, sistemas operativos, sino que vamos a hablar en general sobre Linux, software libre, open source, cuáles son las características principales del sistema y cuáles son las ventajas fundamentales que nos da el sistema operativo Linux a los usuarios a la hora de utilizarlo y difundir todo el movimiento del software libre. También vamos a hablar sobre por qué Linux es importante para aquellos que estamos en sistemas, para aquellos que estamos trabajando en las TICs, por qué el seguir capacitándonos en este sistema operativo mejora nuestra salida laboral, mejora nuestras capacidades profesionales, como mediante una certificación o mediante un reconocimiento de otros pares en el ramo podemos mejorar nuestra carrera, podemos mejorar nuestras oportunidades laborales, y si somos egresados, estudiantes o jóvenes profesionales, cómo Linux puede también potenciar nuestras aptitudes y nuestras oportunidades a la hora de buscar empleo en cualquier empresa. Primero que nada, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo. GNU Linux es el sistema operativo en sí. GNU es el sistema operativo y las utilidades de nivel de usuario. Linux es el núcleo que nos permite a nosotros interactuar con los dispositivos de hardware. Nosotros utilizamos aplicaciones en nuestra computadora, esas aplicaciones están corriendo en el sistema operativo GNU Linux, y el sistema operativo GNU Linux es aquel que hace uso del procesador, de la memoria, de los periféricos, de los discos, de la red, etc., para darnos a nosotros la posibilidad de utilizar todos estos recursos. ¿Qué ventajas tiene Linux sobre otros sistemas operativos de la actualidad? Linux es GPL, es software libre, licenciado bajo GPL versión 2, una de las licencias libres de la Free Software Foundation, y esto nos da a nosotros la posibilidad de poder acceder al código fuente de las aplicaciones, al código fuente del núcleo, al código fuente del sistema operativo en sí. Al ser software libre, al ser open source, la mayor parte de las aplicaciones que utilizamos en Linux, podemos acceder a su código fuente e incluso podemos modificarlo si somos programadores y adaptarlo a nuestras necesidades particulares, actualizarlo, sin necesidad de tener que pedirle permiso a una empresa externa o solicitarle cambios o actualizaciones o características a una empresa que desarrolla software y nos da únicamente los binarios ejecutables. Nosotros en Linux podemos hacer ese trabajo. Si nosotros no somos programadores, cualquier otro programador en la comunidad puede hacer ese trabajo, puede adaptar el software y vamos a encontrarnos en internet muchísimas versiones, muchísimas variaciones de la misma aplicación o de muchas aplicaciones que nos permiten a nosotros elegir cuál es la que mejor se adapta a nuestras propias necesidades. Además, Linux y la mayor parte de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar en Linux son gratuitas. No significa que todo en Linux deba ser gratuito. Free software o software libre viene de libre y no de gratis. Es un problema de interpretación del inglés. Free viene de libre y no de gratis. Yo podría tomar un código libre, editarlo, modificarlo, adaptarlo a un uso particular de una empresa, por ejemplo, o de algún otro usuario y cobrarle ese trabajo. Nosotros que estamos en el mundo Linux podemos trabajar de esto, podemos modificar, podemos adaptar, podemos documentar, podemos dar soporte sobre aplicaciones que son totalmente gratuitas y que los usuarios incluso pueden descargar desde internet y pueden utilizar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el usar software libre. En general, vamos a ahorrarnos un montón de plata en licencias, lo que no significa que Linux no tenga licencias, sí tiene licencias, pero es una licencia abierta, es una licencia libre. Otras licencias son pagas, como la de Microsoft, como la de OS X, por ejemplo, para varias aplicaciones. En el caso de Linux, son licencias abiertas, son licencias que nos permiten a nosotros descargarnos aplicaciones, descargarnos sistemas operativos, distribuciones desde internet, instalarlos en nuestra computadora y utilizarlos, modificarlos y redistribuirlos sin ningún tipo de restricciones. Otra de las características importantes de Linux es que es en general amigable con cualquier otro sistema operativo. ¿A qué me refiero con amigable? Que nosotros con Linux podemos ver información que se encuentra en particiones que hayan sido creadas con otro sistema, que tengan otro sistema de archivos, otro formateo distinto del que utilizan los sistemas nativos Linux, de modo que en Linux nosotros podemos ver en general archivos y configuraciones de cualquier otro sistema, y esta es una de las características fundamentales por las cuales Linux puede ser muy útil a la hora de reparar sistemas, a la hora de hacer servicio técnico, de hacer soporte, ya que con un Live CD de Linux, por ejemplo, podemos arrancar un ordenador desde la lectora de CDs y eso nos va a permitir a nosotros hacerle soporte, por ejemplo, a un Windows, por ejemplo, a un Mac, hacer soporte de disco, hacer chequeo de disco, verificación de errores, sectores, verificación de memoria, verificación de procesamiento, conectividad con otros dispositivos, etcétera, periféricos.
que de otra forma por ahí sería imposible hacer con un sistema operativo que esté instalado y no sea iniciable, no sea booteable en una computadora. Linux, además, otra de las características importantes que tiene es la de ser estable. En general tenemos un montón de distribuciones, hay distribuciones estables, distribuciones inestables, distribuciones testing, distribuciones que tienen más actualizaciones y no reparan tanto en estabilidad, y distribuciones que reparan más en estabilidad y se centran en eso y no reparan tanto en actualizaciones. Una distribución estable como Debian, Devuan, Red Hat, Fedora, por ejemplo, nos permite a nosotros instalar servidores y olvidarnos de que el servidor se va a colgar o que va a romperse o va a crashear ante cualquier fallo. Es un servidor instalado y estable que nos va a permitir a nosotros montar algo en producción y dejarlo andando y luego no tener mayores problemas de mantenimiento a la hora de actualizarlo, a la hora de configurarlo y generar nuevas características en ese servidor. Otra de las características que tiene Linux es la seguridad. Y aquí podríamos hablar y podría ser discutible cuál es el sistema operativo más seguro que existe. En general, la seguridad de los sistemas operativos no se basa en el propio sistema operativo, sino en la administración. Nosotros podríamos tener un sistema operativo Windows perfectamente administrado o un OS X perfectamente administrado, perfectamente configurado, tanto el sistema operativo como sus aplicaciones, y tener un sistema operativo Linux mal configurado, mal administrado, sin protecciones, que hagan que Linux sea mucho más inseguro que un sistema Windows. En ese caso, nosotros podríamos decir que la seguridad del sistema operativo depende de la administración, depende de la configuración que nosotros le demos y la pericia que nosotros tengamos a la hora de configurar servicios y el propio sistema operativo y las aplicaciones de protección que tenga el sistema en sí. Linux en sí no es entonces el sistema más seguro que existe, todo depende de la administración. Así como Windows tampoco es el sistema más inseguro que existe, todo depende también de cómo se configure. En Linux históricamente tuvo esa característica de seguridad respecto de los virus, por ejemplo, respecto de cómo gestiona internamente los procesos, cómo gestionan los usuarios y los privilegios con los cuales nosotros podemos ejecutar tareas dentro del sistema, lo que hace muy difícil a un virus, a un troyano o algo atacar el sistema y generar destrozos dentro del sistema operativo en sí. Linux entonces no es el sistema más seguro, todo depende de cómo se administre, cómo nosotros configuremos el sistema y cómo lo vayamos adaptando y cómo lo vayamos protegiendo con diferentes aplicaciones y herramientas que nos permitan a nosotros minimizar los daños que nos pueda llegar a producir una amenaza de seguridad. ¿Por qué es importante entonces para los que estamos en sistemas o en las TICs aprender Linux, saber utilizarlo, saber administrarlo correctamente, seguir capacitándonos constantemente? Hoy en día, gran cantidad de la infraestructura que hay en Internet está montada sobre servicios Linux. Servidores web, servidores DNS, servidores de correo electrónico, servidores de empresas particulares, servidores de grandes empresas, en general son servicios Linux. Por lo tanto, aprender Linux, saber configurarlo y hacer una carrera profesional con el sistema operativo Linux nos va a abrir un montón de puertas y nos va a abrir un montón de oportunidades laborales nuevas a la hora de entrar en una empresa para poder administrar servicios, para poder administrar firewalls, para poder administrar seguridad, para administrar redes de datos sobre servicios Linux. ¿Por qué es importante también utilizar Linux para el usuario final o en la computadora de escritorio doméstica? Linux históricamente era un sistema operativo para gurús, o por lo menos tenía esa fama. Aquellos que utilizaban solo la terminal y solamente se podían modificar configuraciones a través de línea de comandos. Hoy en día Linux es bastante adaptable, es bastante atractivo, es fácil de configurar y soporta prácticamente los controladores de cualquier dispositivo en la actualidad. Muchos fabricantes ya están trabajando directamente con controladores abiertos o controladores compatibles con sistemas operativos Linux, por lo tanto, muchos de los dispositivos, casi la totalidad de los dispositivos que utilicemos, van a ser también compatibles con Linux. Linux es fácil de utilizar, dependiendo de la distribución que instalemos, nos va a permitir a nosotros como usuarios finales acceder a todo el potencial de un sistema operativo que administra perfectamente los recursos de hardware y además nos va a permitir a nosotros como usuarios finales también poder cambiar los entornos de escritorio, cambiar la apariencia, agregar o sacar diferentes características gráficas o características propias del sistema operativo que en otros sistemas a veces puede ser muy difícil o incluso hasta imposible si el código es cerrado, es privativo. Por otro lado, Linux es el sistema operativo perfecto para aprender. Si nos gusta la filosofía del hacking, si nos gusta ir más allá de los conocimientos comunes, más allá de utilizar aplicaciones y saber cómo funcionan internamente, si nos gusta incluso modificar aplicaciones o desarrollar nuevas aplicaciones o nuevas características propias del sistema operativo,
Linux es el sistema perfecto. Tenemos código fuente, podemos ver lo que está haciendo el sistema, podemos ver lo que están haciendo la mayor parte de las aplicaciones que utilizamos. Tiene compiladores, si queremos aprender C, si queremos aprender Python, si queremos aprender Perl. En general todos son paquetes instalables que vienen incluso instalados en muchas distribuciones. Por lo tanto, aprender a programar, aprender a ir un poco más allá, aprender a utilizar herramientas de red es muy simple en Linux. Linux nos va a permitir a nosotros como usuarios aprender de una manera muy fácil y de una manera muy profunda, ya que muchas características propias de Linux que nosotros tenemos que manejar requieren que tengamos algunos conocimientos extra, y esto hace que nos fuerce a nosotros como usuarios o como desarrolladores a seguir aprendiendo un poco más cada vez que necesitamos solucionar algún problema o cada vez que necesitamos acceder a nuevas características del sistema. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta mini charla les haya resultado interesante y constructiva a la hora de decidir qué sistema operativo utilizar, por qué utilizarlo y cómo un sistema operativo abierto, como el software libre y el open source en general y particularmente en GNU Linux, puede ayudarnos a nosotros como profesionales TICs a mejorar nuestras carreras profesionales, a encontrar nuevas oportunidades laborales y a ampliar nuestro campo de acción a la hora de buscar trabajo. Cualquier duda, consulta, sugerencia, comentario que tengan, nos pueden escribir a info@juncotic.com o nos pueden encontrar como Juncotic en Facebook, Twitter y Google+. Y por supuesto los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de nuevos lanzamientos y nuevas publicaciones que vayamos haciendo. Muchas gracias, será entonces hasta la próxima.